La Razón Plus presenta. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Piedra, Papel y Tinta en este miércoles 13 de mayo. Arrancamos mitad de semana, una semana muy complicada, continúan las movilizaciones, las tensiones, los pedidos de varios sectores que van desde demandas muy sectoriales hasta la renuncia del presidente. Vamos a estar hablando de todo lo que está en agenda. Arrancamos con lo que ocurrió ayer en la Cámara de Senadores, porque a las 14 horas con 30 minutos estaba prevista la sesión de la Cámara Alta para tratar el proyecto de ley que se aprobó ya en diputados, que abrogaba la ley 1720. 2:30 de la tarde no arrancaba, 3:30 tampoco, 4:30 tampoco. Bueno, ¿por qué? Porque tanto el presidente de la Cámara de Senadores como jefes de bancada, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y de otras representaciones agrarias del país estaban en la vereda del frente, en Casa Grande del Pueblo, en una reunión con el gobierno nacional para fijar una posición. Recordemos que la posición era no apoyar este proyecto de ley que abrogaba la 1720. Después de esa reunión salieron, por ejemplo, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, en un contacto con los medios que estaban apostados en Plaza Murillo, dijo que se había acordado abrogar la ley 1720, pero inmediatamente y en el plazo de 60 días trabajar en un nuevo proyecto de ley que restituya esto que entendían era un beneficio de la ley 1720 y que a este proceso sí, esta vez se sumen todos los sectores involucrados o que se sientan o crean verse afectados para construir un proyecto de ley con los procedimientos previos necesarios. Llámese socialización, llámese el trabajar en la misma redacción del proyecto de ley y posteriormente de su reglamentación. Bueno, hubo modificaciones que tras esas modificaciones debe volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Allí deberán instalar una sesión, considerar estas modificaciones del Senado y sancionar o no, porque se convierte ya en la última instancia de aprobación, para posteriormente pasar al Ejecutivo y que el Ejecutivo promulgue esta ley que abroga, reiteramos, la 1720. Así que, por supuesto, desde algún sector sentirán una derrota política, o de conquistas, desde otro un triunfo, a otros no les interesará, porque claro, ¿qué era lo que decía ayer, por ejemplo, en su intervención el senador Branko Marinkovic? Que dicho sea de paso, lo hemos convocado en reiteradas oportunidades para hablar de este tema.
por diferentes circunstancias ajenas a nosotros, sino sobre todo la agenda del senador, no ha podido acompañarnos para explicarnos su postura. Cierro paréntesis, decía Branko Marinkovic ayer que el gobierno no promulgue la ley hasta que no se desactiven las movilizaciones. Pero hay un tema, la movilización o las movilizaciones que hoy vemos tienen diferentes agendas. Efectivamente, había una marcha que partió del departamento de Pando el 7 de abril, que llegó hasta la sede de gobierno el 6 de mayo y que su único pedido era abrogar la ley 1720. Pero hay otros sectores en conflicto hoy, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el transporte de La Paz, que hoy se ha sumado a las movilizaciones, transporte interprovincial, choferes asalariados, trabajadores mineros de Bolivia, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz, Magisterio, que tienen desde demandas muy sectoriales, llámese aumento de ítems, llámese mejora salarial de su sector, hasta pedidos como, por ejemplo, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y otras demandas como la denominada Marcha por la Vida, que es promovida por el levismo, que partió desde Caracollo ayer, que hoy llegaba a Conani, ya en el departamento de La Paz, y que pretende llegar a la sede de gobierno, con otras demandas que van desde la crítica a la crisis, reivindicaciones salariales y otros temas. Entonces es muy diversa y no todos los conflictos eran por la ley 1720. A propósito de conflictos, ayer no había el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras. Hoy se ha restituido aquello y vamos a revisar a continuación cuál la situación a nivel nacional de las vías, que están expeditas. Bueno, no se alegre. Váyase a la izquierda, vamos a ir en vivo porque, claro, han estrenado en la Administradora Boliviana de Carreteras este mapa. Entonces, si usted entra, ve este mapa y dice, no hay, me largo a la terminal y tomo mi bus, mi flota a cualquier lugar o mi auto y me voy manejando. Pero no, déjeme decirles que hay una pequeña pestañita al lado izquierdo, usted encontrará, a ver, vámonos, y ahí pone, hace clic en una de las pestañitas, abre conflictos y ahí sí va a ver cuál es la situación. Ojo, esto es en la red vial fundamental. En los caminos provinciales o que no forman parte de la red vial fundamental no existe el registro de cuántos puntos de bloqueo. Pero en la red vial fundamental encontramos 23 puntos según el conteo que hemos hecho, conteo manual porque ya no sale la cantidad de bloqueos, algo que sí salía hasta anteayer, entonces uno tiene que contar puntito por puntito. Y bueno, se encuentra con 23 puntos de bloqueo, sobre todo concentrados en el departamento de La Paz. Hay en Oruro también hay algunos bloqueos, ya no en las vías internacionales. Si ven las salidas hacia los puntos fronterizos desde Oruro, creo que ya no están con bloqueos. Hay uno en Cochabamba, en Santa Cruz ya no hay puntos de bloqueo. Y este es el cuadro de situación hoy. A propósito de esto, el Comando Departamental de la Policía de La Paz ha informado que tras un operativo efectuado esta mañana, se ha podido desbloquear la vía hacia Coroico, ¿no? Así que las salidas desde Minasa se han restablecido, pero parcialmente. Dice ojo que puede ser que en medio del camino se encuentre con un bloqueo y no puedan pasar. Ahí está, con salidas condicionadas, ese es el término correcto, en los puntos de bloqueo en la ruta hacia el norte Yungas. Esto lo dieron a conocer desde la dirección de la terminal Minasa. Pero, claro, en medio de toda esta situación, empiezan claro, el humor social se va descomponiendo y hasta el humor de las autoridades.
Ayer no sabemos si fue un desliz, un exabrupto, un mal momento, o realmente es esa la línea que va a empezar a tener el gobierno. El ministro de Obras Públicas estaba participando de un evento, una inauguración de unas oficinas de sus dependencias en la ciudad del Alto, y los medios lo abordaron y le preguntaron respecto a la situación de los conflictos sociales en el país. Y la respuesta del ministro Mauricio Zamora fue: el Chapare va a invadir La Paz y el Alto. ¿Lo vamos a permitir?, decía, haciendo alusión a que detrás de todos estos bloqueos está el expresidente Evo Morales. Algo que, si usted empieza a revisar y a escuchar las declaraciones del, por ejemplo, del senador suplente Nilton Condori, que ha firmado un acuerdo con Argollo y otros representantes, escucha que en realidad están, diríamos, bastante alejados del expresidente, por lo menos en lo discursivo. Entonces, ahí queda la pregunta si esa será la estrategia de ahora en adelante, decir que todo está organizado desde el Chapare. A propósito del levismo, ayer uno de sus representantes, dirigentes, militantes, simpatizantes o como usted quiera llamar, Reinaldo Ezequiel, estaba dando una conferencia de prensa en plena Plaza 24 de septiembre, para ser precisos, en la Manzana 1, al lado de la plaza principal. Y estaba hablando sobre los bloqueos, ¿no?, y sobre la marcha, la denominada Marcha por la Vida y todo aquello. Bueno, resulta que ahí se le acercan algunas personas identificadas, algunos con poleras de la Unión Juvenil Cruceñista, Roca y Coronado, y le dicen: bueno, usted cállese, deje de hablar y no sé qué. Y bueno, ahí empieza la agresión, lo agreden, empiezan a golpearlo, primero uno. Entonces la pelea era ahí, al primero que vemos, era 1-1. Posteriormente los otros lo que hacían era evitar que las demás personas se involucren, ¿no?, para que sea una pelea 1-1. Bueno, resulta que en el momento en el que parece que Reinaldo Ezequiel, diríamos, llevaba la delantera, cuando logra ponerse encima, ahí ya se meten los otros y deja de ser un 1-1 y empiezan las agresiones, porque este no es un enfrentamiento, este es una agresión, porque era 3-1, ¿no? Entonces, hay estas ya agresiones que derivaron, además del directo agredido, el representante del levismo, que fue golpeado, estaba con la nariz sangrando. Después algunos medios solamente mostraron esta parte del chicoteo, algo que nos recuerda a aquellos oscuros momentos en los que veíamos a alguien chicoteando a una mujer de pollera y le decía: fuera de Santa Cruz, collas de tanto. Malos momentos que creíamos haber superado como sociedad, pero que, bueno, al calor de la, diríamos, de la incapacidad mental de entablar un diálogo o un debate o una discusión, entonces, como no hay una capacidad neuronal muy desarrollada de algunos actores, necesitan ir a esto, ¿no? Entonces, además del afectado, una periodista del canal F10 resultó herida porque en medio de la pelea cayeron aparentemente sobre ella, tiene un esguince en la rodilla, tiene 5 días de impedimento la colega, y algo que fue repudiado por el vocero presidencial en una conferencia que ayer tuvo en el frontis de Palacio Quemado. Manifestó el repudio, el rechazo a este ejercicio violento de solucionar las cosas. Y también lamentó la situación de la colega. Quienes también lamentaron fueron los jefes de bancada en el Senado de la Alianza Libre. Hablamos del senador Ormachea, que los llamó hasta cavernícolas a los agresores, y también estaba la subjefa en Senado, Tomás Ayargui. En la acera del frente, también en la Alianza Libre, el diputado Rafael López, que es jefe de bancada de Libre
pero en la Cámara Baja justificó lo que ocurrió. Y dijo, no, es que nos vienen a provocar. El señor Reinaldo Ezequiel puede pasear por la plaza, pero no puede dar conferencias. ¿Cómo? La plaza, como cualquier espacio público, y es un lugar en el que uno, si no está interrumpiendo la vida a nadie, puede tranquilamente, o debería, en un estado democrático, debería poder expresarse libremente y no ser objeto de agresiones, censura, ¿por quiénes? ¿Los policías de la verdad? ¿Los policías de la ética o de lo que se puede decir y qué no? Más allá de que guste o no guste el personaje agredido o su tendencia política, acá lo importante es no tener una doble vara. No decir, no, es que se entiende porque él provocó. No, provocar no es dar unas declaraciones y las opiniones. O mañana, por lo que estoy diciendo, me van a agarrar a patadas en la cola del minibús. Si tanto nos jactamos de ser democráticos y de estar en un estado democrático, hay que demostrar con hechos. Y lo que ayer se vio es un retroceso en la democracia, que no involucra, por supuesto, a las instituciones, involucra a esos 3 individuos que el senador Ormachea decía ya deberían estar tras las rejas. Palabras del senador Ormachea en una declaración. Entonces, ese es el momento, ahí podrán encontrar, el diputado López es cuando en esa entrevista anoche justificaba y decía, no, es que el señor Reinaldo Ezequiel puede caminar por la plaza, pero no pueden hablar en contra de Santa Cruz y provocarnos. Oiga, se quejaron de que en 20 años no se podía hablar. Bueno, resulta que ahora tampoco se puede. La gran pregunta y esa doble vara que en analistas, en políticos, inclusive en colegas, se encuentra. Justifican cuando no me gusta y hacen un tremendo escándalo cuando me gusta o piensa igual que yo. La violencia, venga de donde venga, la intolerancia, venga de donde venga, debe ser objeto de censura y rechazo. No porque sea poncho rojo o porque sea poncho verde o tenga tipoy o tenga corbata y piense de una manera u otra, voy a justificar conforme vaya mi ideología. Eso solo como pequeño comentario. La Marcha por la Vida, les decía, partió desde Caracol, la denominada Marcha por la Vida, marcha promovida por sectores del levismo, partió desde Caracollo, hoy llegaron hasta Conani, fueron recibidos ahí por una columna de personas, es su segundo día, pretenden llegar justamente hasta la sede de gobierno, a sumarse a este cóctel de movilizaciones, sectores movilizados hoy que, reiteramos, tienen desde pedidos muy puntuales hasta pedidos que incluyen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ayer en Cochabamba se instaló una mesa de diálogo entre el Ministerio de Educación, a la cabeza de la ministra, con el magisterio. Entraron en un cuarto intermedio hasta el sábado. El magisterio bajará a las bases a compartir las propuestas, los avances. Se habla de un bono de 1.500 bolivianos anuales y un incremento del salario justo para el sector de educación, por lo menos eso ayer trascendió. Y a partir de eso es que el magisterio, reiteramos, va a asistir al diálogo el sábado cuando se retome esta negociación. Mientras tanto, el canal estatal reportaba que, por ejemplo, en el departamento de Pando se levantaron algunos puntos de bloqueo del magisterio que estaban apostados sobre los puentes internacionales que conectan Bolivia con la República Federativa del Brasil, mientras dure este cuarto intermedio. Acá en La Paz, el magisterio tiene previsto una movilización, una marcha para esta tarde a las 18 horas con 30 minutos en la sede de gobierno.
Así que ojo con aquello. Vamos a hablar de lo que ya se nos hace una costumbre, revisar qué pasa con el dólar. ¿Les parece? Vamos a ver cuál es el comportamiento de la divisa norteamericana en este miércoles 13 de mayo. Según el Banco Central, el valor referencial que publica ha tenido una caída de 13 centavos, si no estoy mal, respecto a ayer. Ayer estaba en 10.38. Hoy, para la venta, la cotización 10 bolivianos con 25 centavos. Para la compra, 10.04. También bajó la cotización para la compra y mucho más fuerte para la venta. ¿Qué pasa en el mundo cripto? En Binance, hoy el USDT está en 10 bolivianos con un centavo. En RTM el USDC 9,95. En Taquenos 10,25 para recibir. Y si usted va a enviar o pagar, 9,88. Esa es la cotización del dólar en el mundo cripto. Y el paralelo ahí, entre el valor referencial, casi que va encontrando un lugar, entre el valor referencial y el mundo cripto. Allí se mete la cotización del dólar paralelo, el que usted encontrará en las casas de cambio o con los librecambistas en las calles. Gracias. A propósito de dólar, esto no lo teníamos previsto, pero el barril de petróleo ha vuelto a subir por las tensiones que existen en Medio Oriente, por las no fructíferas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Entonces, tanto el Brent como el Texas están por encima los $100, lo que obviamente impacta en precios de los combustibles a nivel internacional y en el caso boliviano en las finanzas del país. Una yapita. Hace instantes veía que Donald Trump llegó hasta Beijing para un encuentro con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en medio de la crisis en Medio Oriente y con el historial de crisis, si ustedes quieren, respecto a, o tensiones por lo menos, por parte del presidente estadounidense y su mirada hacia el papel de China en la economía mundial. Así que veremos qué conclusiones se logran de este importante encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping allá en el gigante asiático. Después de revisar todo eso, vamos a revisar la tapa. ¿Les parece? ¿Cuáles son los títulos de hoy en este miércoles 13 de mayo? El titular principal es: La Paz sufre pérdidas millonarias por los bloqueos crecientes. Se reportaron 67 puntos de bloqueo en el país, 50 están en territorio paceño. Los sectores exportador e industrial advierten daños por $65 millones diarios. La subapertura: el Senado aprueba abrogación de la ley 1720 y la devuelve a diputados con modificaciones. Bolívar recibe a Nacional Potosí en busca del liderato, eso en el fútbol local. Vamos a la parte inferior. La foto, miren, tremendo. Cerco en el altiplano. Las medidas afectan principalmente la ruta La Paz-Oruro. Anoche se vivió un momento de mucha tensión en Río Seco, ¿no? Entre la policía que fue a desbloquear ese punto que estaba interrumpido y los bloqueadores. Ahí sí hubo enfrentamientos y finalmente la policía se replegó. Fueron momentos bastante complicados y de hecho ahora les voy a comentar, aquí tengo, de hecho hay una marcha de ponchos rojos que hace instantes avanzaba hacia Río Seco, ¿no? Donde habrá alguna especie de concentración o reforzarán. Ahí está, gracias doña Mate, una genia, siempre todo listo. La marcha de los ponchos rojos llegando o dirigiéndose en todo caso hacia Río Seco en el Alto. Volvamos a la tapa, me dirán qué desordenado, pero siempre es bueno ver todos los contextos. Vamos, ahí está, Ejecutivo dice que ministros tienen facultad para negociar. Paz insiste en dialogar con los sectores movilizados. Ayer se conoció un mensaje en TikTok del presidente que convocaba a los sectores movilizados al diálogo.
no dio lugar, no dio fecha, pero los convocó. Después el vocero dijo que sí, que efectivamente no se había cursado ninguna invitación, pero que como gobierno estaban abiertos al diálogo. Entonces, si el señor Argüello, en vez de ir a declarar, porque tiene que ir a la fiscalía a declarar por una denuncia que le presentó un diputado oficialista, Manolo Rojas, va a Casa Grande y dice quiero hablar con el presidente, ¿lo recibe en ese rato? Gran pregunta. Y EPFB anuncia que relevará a gerentes de subsidiarias. Economía socializa cambios del presupuesto general del Estado con bancadas legislativas. Estados Unidos halla yacimiento de litio para 130 millones de vehículos. Esto y más se encontrará al interior de nuestra edición del e-paper de hoy. ¿Cuáles eran los títulos? El 13 de mayo de 2016, vámonos en el tiempo, 10 años atrás, asume el gobierno de Temer y Brasil vira a la derecha. La presidenta suspendida llama a los brasileños a resistir el golpe político. El mandatario interino promete la recuperación de la credibilidad de su país. Abogado de Zapata se impacienta. La conmina a presentar al hijo de Morales, ahí Eduardo León, el abogado de Gabriela Zapata en ese entonces. La Asamblea escoge a 24 postulantes al defensor, el duro papel de encarnar a Azurduy. No hay vía procesal que frene el juicio contra Chile y EPFB sube el volumen de gas que envía a Argentina. El Tigre ahoga la fiesta roja, mirá, con 2 goles en contra y un expulsado. Wilstermann resignó el título en el Siles. Esos eran los títulos, los temas, hace 10 años. Y hace 20, Evo baja el tono y ofrece diálogo a España y a Brasil. El mandatario de Brasil aceptó una reunión con Evo, esto después de el anuncio de la nacionalización de los hidrocarburos. Paraguay exige al país la recaptura de un prófugo. La fotografía, los andinos negociarán el TLC con Europa. ¿Y qué titula la foto? Era algún tipo de manifestación, debe ser porque hay alguien como corriendo, ¿no? A ver si dice ahí abajo, no dice nada. En Viena, ahí está. En Viena, una Miss protestó por las papeleras en Uruguay. Y ahí uno de los agentes con todo. ¿Y qué dicen los presidentes y presidentas? Mira, el servicio de flotas de viajes se restablece con facturas. 200 personas mueren en Nigeria por una explosión. Alto Tacagua se transformó y el comercio es eje del diálogo Bolivia-Chile. Estos eran los títulos hace 20 años. Muchas gracias a nuestros compañeros. A ver, la ley 1720, que ayer finalmente fue abrogada por un proyecto de ley que el Senado aprobó en grande y en detalle. Sin embargo, hizo modificaciones que fueron a la Cámara Baja. Los detalles nos cuenta Daniel Gutiérrez. Existe mayoría, señor presidente. La abrogación de la ley 1720 avanzó este martes en el Senado con reuniones de última hora y un país que atraviesa protestas y bloqueos. La sesión estaba prevista para las 14:30 de este martes, aunque recién comenzó cerca a las 18:30, luego de varias horas de reuniones entre el gobierno, legisladores y representantes del sector productivo para intentar construir un acuerdo político alrededor de la norma cuestionada. También antes del debate, el presidente del Senado, Diego Ávila, junto a jefes de bancada y parlamentarios, sostuvo encuentros de coordinación con el Ejecutivo en medio del conflicto que desde hace semanas mantiene movilizado al país. Finalmente, el Pleno aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley que abroga la ley 1720 de reconversión de tierras, aunque introdujo modificaciones y devolvió el texto a la Cámara de Diputados para su revisión final. Bien, queda aprobada la disposición transitoria final segunda y aprobada, por lo tanto, la presente ley, que debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta Cámara. Entre los cambios incorporados por el Senado figuran 2 disposiciones transitorias que establecen un plazo de 60 días para consensuar una nueva normativa agraria con participación de sectores nacionales y departamentales. Mi voto es por la abrazo.
Durante la sesión intervino el senador Branko Marinkovic, uno de los principales defensores de la ley desde que comenzó la polémica. Aunque terminó votando por la abrogación, insistió en que la norma era positiva para el país porque permitía a pequeños productores acceder a créditos. Yo estoy dispuesto, presidente, a votar por la abrogación de la ley, porque la vamos a reponer. Pero yo tengo una condición, presidente, que hay un compromiso de los marchistas que se acaban las presiones políticas también y que no la promulgue el presidente Paz mientras no levanten la presión. Nosotros estamos dispuestos a hacer el sacrificio, es decir, y voy a proponer una ley y la vamos a regionalizar y llegar a lo que tenemos que llegar en este país. La sesión se desarrolló mientras indígenas y campesinos de Pando y Beni mantenían una vigilia en puertas de la Asamblea Legislativa. La movilización comenzó el 8 de abril con una marcha desde Pando contra la ley y llegó a La Paz el 6 de mayo tras casi un mes de recorrido. Los marchistas advirtieron que no levantarán las medidas de presión hasta que la abrogación sea total, promulgada y publicada oficialmente. Queremos decirle que también la ley se ha abrogado, pero de todas maneras, mientras que no esté colgado en la Gaceta, nosotros no vamos a renunciar con la lucha. Al contrario, nosotros nos mantenemos firmes y queremos decirle al presidente Rodrigo Paz y a través de los senadores y diputados que no nos haga penar tanto. Parece que él no está con el pueblo boliviano, porque hasta ahorita él no está discriminando, está con el racismo, porque si él fuera un padre de la patria como marchista y como boliviano, por lo menos ahí encontrar a la marcha que venía hasta la sede de gobierno, pero no lo ha hecho. Es para que vea él y los senadores traidores y los diputados que han estado en contra de nosotros, indicando que nosotros somos financiados. Quisiera que me demuestren pruebas. En paralelo, la postura del sector agropecuario también cambió durante la jornada. Horas antes de instalarse la sesión, la Cámara Agropecuaria del Oriente aceptó la abrogación tras la reunión con el gobierno y legisladores. Por un extremo de personas que financian políticamente bloqueo, marcha, el sector no se va a prestar para que sea la excusa. Somos respetuosos de la democracia y la vamos a defender la democracia. Es por eso que le pedimos a todos nuestros senadores, a todos nuestros parlamentarios que crean en el país, hagamos que La Paz, que el Alto, que Oruro, que Potosí puedan transitar, les llegue oxígeno, les llegue comida. Eso es lo que vamos a hacer. Por su parte, Samuel Doria Medina también modificó parcialmente su posición. Inicialmente cuestionó que el gobierno cediera ante las protestas y advirtió sobre los riesgos de abrogar la norma bajo presión social. Sin embargo, posteriormente pidió a parlamentarios de su bloque revisar su postura y viabilizar la abrogación. La discusión sobre la ley 1720 ocurre en medio de una creciente conflictividad en Bolivia. El país enfrenta bloqueos, marchas y protestas de sectores campesinos, indígenas, transportistas, maestros y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, en un escenario marcado por reclamos económicos, disputas políticas y cuestionamientos a la gestión del presidente Rodrigo Paz. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Hola, ¿quieres comprar tus productos favoritos en la Razón Store? Hoy te enseño cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Primero, ingresa a larazón.ventas.com.bo desde tu navegador. 2. Elige el producto que más te guste. 3. Haz clic en añadir al carrito y selecciona ver carrito. Si todo está correcto, haz clic en continuar con el pago. Completa tus datos personales y selecciona el método de pago. Puedes cancelar mediante pago por QR, Tigo Money o tarjeta de crédito o débito. Y listo, podrás recoger tu compra en tu agencia de confianza de La Razón. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gracias por seguir en sintonía de Piedra, Papel y Tinta. Arrancamos este segundo bloque tomándole el pulso a qué es lo que va o lo que viene ocurriendo en esta mañana. Hay que decirlo, un poco más caliente en cuanto al clima. Más caliente en las calles. A ver qué nos dice Dani Gutiérrez. ¿Cómo anda, Dani? Hola, Diego. ¿Cómo andas?
Bien. Frío. Frío, una jornada bastante fría. frío, sí. Acá estamos calientes. Bueno, al otro lado estamos Sí. congelándonos. Sí. Nos trasladaremos todos a trabajar aquí. ¿Qué tal? Deberíamos, ¿no? Sí, mira, aquí entran 3 más. Sí. Y charlamos entre todos. Deberíamos vamos a convocar a Andrea que se aliste mañana. Nuestra Bueno. compañera Andrea. Sí. A ver, contanos, Dani, ¿con qué te has encontrado? Tenemos que hablar de los bloqueos en el país, ya que el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, ha reportado 47 puntos de bloqueos en La Paz y 60 a nivel nacional. Y ha anunciado que van a ser intervenidos en las próximas horas. Según sus declaraciones, ha dicho que se ha iniciado el proceso de desbloqueo en la carretera La Paz-Caranavi y de desbloqueo hasta la localidad de Yolosa, que está completamente despejado. Ahorita, según el mapa de transitabilidad, hay 4 puntos de bloqueo todavía hasta Caranavi, que se prevé que sean desbloqueados en las próximas horas. Sobre la carretera La Paz-Oruro, ha dicho que se van a intervenir todos los puntos de bloqueo que hay en el país y que se está coordinando con las Fuerzas Armadas como una institución de apoyo a la función de la policía. Dijeron que no hubo, bueno, el comandante departamental de La Paz, creo, dijo no hubo ningún tipo de resistencia en el desbloqueo en la ruta hacia Coroico, fueron Sí. abandonando. No sabemos si se va a hacer el mismo escenario, como dice acá el comandante Sokol, para todos los puntos de bloqueo. Pues lo más probable es que no, ¿no? Porque anoche sí hubo en el Alto enfrentamientos entre la policía y bloqueadores. Entonces, lo más probable es que en la ruta, sobre todo La Paz-Oruro, sea más complicada, o sea más complicado el desbloqueo que a diferencia en el norte de La Paz, pero en Caranavi es uno de los puntos más fuertes, seguramente ahí sí van a haber complicaciones. Sí, veíamos hace instantes una marcha de los Ponchos Rojos que iba a Río Seco. O sea, Sí. que puede ser que se complique todavía la situación por allá. Sí, va a estar bastante complicado. Y bueno, en temas de bloqueos tenemos que hablar de que la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz ha determinado declarar un cuarto intermedio en las movilizaciones que llevaba adelante en demanda de, bueno, el incremento salarial, mayor dotación de ítems y otros pedidos que tenían, luego de haber tenido una reunión con el Ministerio de Educación en Cochabamba. Este cuarto intermedio se va a extender hasta el sábado 16 de mayo, fecha en la que los dirigentes van a retomar el diálogo con el gobierno para ver si aceptan las propuestas desde la cartera de educación. Algo contradictorio porque para hoy día está prevista una marcha del magisterio. Bueno, estarán peleados, me imagino, no les habrá llegado el acuerdo tal vez. Este es el Educación Urbana de La Paz. De La Paz y los trabajadores de Educación Urbana del Alto. Yo nunca me había puesto, perdón, un paréntesis, no puedo evitar hacer este comentario. Nunca me había percatado que el cóndor había atrapado un águila y la tiene ahí contra el libro. Interesante el escudo. Sí, Bueno, un escudo de reivindicación, ¿no? sí. Ahí está. Entonces, hoy hay gran marcha del Magisterio Paceño a las 18:30. O sea, el centro, la hora pico de salida de las oficinas y todo eso va a ser caótico. Ojo con eso. Bueno, como todos estos días, tampoco es ¿Qué que... te digo? Es para Sí, ¿no? Qué algo más complicado fuerte trabajar que- en el centro qué ahorita. tilo. Sí, afortunados somos de estar por aquí, lejos. Sí, bueno, eso es todo en cuanto a información. Sí, hay que recordar que las terminales todavía han suspendido salidas en La Paz y el Alto, y la terminal Minaza está todavía con salidas, pero condicionadas dependiendo a dónde. Bueno, situación complicada. A ver, ¿qué más pasó esta mañana, Dani? Bueno, como te había dicho, eso es toda la información, pero sí, sí, tenemos sí. que irnos hasta Ciudad Gótica. hasta eso, Ciudad sí, sí, Gótica, nuestro, exacto. nuestro momento favorito. Bueno, te quiero mostrar unas imágenes que han pasado en Filipinas, ya que la policía de tránsito se ha subido a un bus que solo circula por el carril exclusivo para el servicio de transporte público, y antes de terminar por este carril, las policías han bajado y han empezado a multar a todos los autos particulares que se habían colado por detrás del bus para evitar el no. tráfico. Mira, si eso hicieran aquí.
Hay unos carriles exclusivos para el Puma aquí en Calacoto y pasan todos. Sí. Hay una idea para los... Una idea Pero que... ¿cuántos claro, autos? puede ser. Y motos también, mira, nos multaron a todos. Tremendo. Qué bárbaro. Bueno, tal El vez ingenio. para recaudar igual, ¿no? Seguro este ingenio puede servir bastante. No daremos ideas. No des ideas. Pero lo más probable es que pase. Sí. Se suben a un Puma, ya saben. Buenísimo, Dani. Una mañana, lo decíamos, todavía una jornada complicada. En las redes uno encuentra denuncias respecto a que hay ya desabastecimiento de productos, de verduras, de ¿no? carne. Carne, ni qué decir, aunque han habilitado varios puentes aéreos desde Santa Cruz para traer carne de res, también carne de pollo. Cítricos prácticamente no hay, y la información que tenemos es que, por ejemplo, en los yungas están botando su producción. Sí, están botando porque y no tienen están cómo regalando la mandar. producción. Claro, y acá no tenemos una mandarina. Es una exageración, pero no hay mandarinas, no hay naranjas, nada que se produce en los yungas. Hay en los centros de abasto acá en la sede de gobierno, lo que está, por supuesto, complicando y enrareciendo el humor de la gente, ¿no? No sé si has percibido, pero en el minibús, en la calle, es como que todo mundo está encrispado. Oh, sí, la gente está hastiados. con poquita paciencia, sobre todo en estos días. Bueno, ya van a ser casi 3 semanas de conflicto que hemos estado viviendo y bueno, se ha ido sintiendo en los mercados, en las calles. Es bastante complicado tener protestas todos los días y bueno, igual lo dice nuestro titular, ¿no? Tenemos pérdidas millonarias por días de bloqueos en La Paz. Entonces, esperemos que se llegue a una solución o bueno, que se vayan apaciguando los bloqueos que, a diferencia de apaciguar, parece que van a ser más fuertes en los próximos días según las amenazas que hemos tenido, ¿no? A propósito de movilizaciones, ahora acaba de llegar una información, hay una marcha de maestros que ha llegado al Ministerio de Trabajo a propósito del incremento salarial, y de eso nos va a contar nuestra compañera Andrea Taboada, que ya está en contacto. Dani, gracias. Hasta mañana entonces. Sí, nos reencontramos mañana, pero sí, cabe recalcar que vamos a actualizar la información en nuestras redes y en la página web. Buenísimo, gracias. Daniel Gutiérrez con la actualización de la información. Y en las calles, ella, Andrea Taboada. Hola Andy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, pues el panorama que se tiene acá en el centro paceño nuevamente es parecido al día de ayer. El magisterio rural, recordemos que el día de ayer había un diálogo con el gobierno a las 3 de la tarde, donde el magisterio urbano sí ha participado. El magisterio rural habría... Bueno, a ver, estamos suponiendo que ha habido una gasificación. Nos imaginamos que hay gasificación, aunque no vemos, digamos, el humo característico, o han rociado con gas, no sé. Andy, hemos perdido el audio. Bueno, está nuestra compañera. ¿Ese es el Ministerio de Economía? ¿Eso es en el Prado? ¿O estoy bien? ¿Estoy mal? No, la Yanacocha. La Yanacocha. Ah, Ministerio de Trabajo. Claro, ahí en la Yanacocha hay petardos. Acabamos de ver el destello. No escuchamos bien qué es lo que está ocurriendo. Es un problema del audio que ocurre cuando hay sonidos muy fuertes o estridentes. Es como que baja ahí la capacidad del audio. Vemos que, claro, el edificio amarillo es el Ministerio de Trabajo. Es un edificio de 3 pisos. Los movilizados están a este lado, donde está nuestra compañera. Al frente nos imaginamos los efectivos policiales. Si hemos recuperado el audio, Andy, contanos qué es lo que pasó, por favor. No, es un tema ya técnico a propósito de los fuertes. Nos imaginamos que, claro, entre detonaciones de
los petardos, gritos, ahí hay este problema con el audio. Bueno, pasando en limpio, diríamos, hay nuevamente movilizaciones que impiden el normal tránsito vehicular en el centro de La Paz, en inmediaciones del Ministerio de Trabajo está ocurriendo esto. Estamos en directo con nuestra compañera Andrea Taboada, que está allí en el lugar, muy cerca, por supuesto, a una cuadrita del Prado. Por lo tanto, todo se va enrareciendo en cuanto al tránsito vehicular. Magisterio que ayer fue a un diálogo con la ministra del área en Cochabamba, que después de unas largas negociaciones entraron en un cuarto intermedio hasta el sábado, y que uno entendería ya no debería haber ningún tipo de manifestación, por lo menos mientras dure el cuarto intermedio, que se entiende es, bueno, paramos un ratito, bajamos a las bases y explicamos qué es lo que está ocurriendo. Pero, como bien lo decía también nuestro compañero Daniel, en la tarde, a las 18:30, hay una marcha del Magisterio de La Paz en la sede de gobierno. Y esta otra, más temprano, que está ocasionando esta situación de conflicto en el centro. ¿No la tenemos a Andy? Sí, a ver, Andy. Bueno, ahí se está reciclando el audio. Vamos a ver de solucionar. Disculparán, esto sí ya nos excede. ¿Qué pasó con el micrófono? Andy, ahí, te pedimos que te cuides. En todo caso, Andrea está en medio de la gasificación, entendemos, por eso está corriendo la gente, el sector movilizado. Está la policía haciendo uso de agentes químicos para despejar el lugar. Ahí sí le pedimos a nuestra compañera que tenga cuidado. Eso ya debe ser gas, ¿no? Bueno, complicada la situación. Andrea, ahí en todo caso nosotros relatamos desde acá, no te preocupes. Ha gasificado la policía en este momento, vemos la cortina de humo propio del gas lacrimógeno que ha utilizado para dispersar al magisterio movilizado que había llegado hasta el Ministerio de Trabajo, inmediaciones del Ministerio de Trabajo en la calle Yanacocha de la ciudad de La Paz. Y claro, uno piensa en el sector movilizado y a veces no se pone a pensar en esos anaqueles que están allí cubiertos de las vendedoras que día a día, vendedoras y vendedores que día a día... Diego, si me escuchan, bueno, ahora es un sí. poco difícil escuchar por el tema de lo que está sucediendo acá. Pues está viviendo una clasificación acá. Las niñas de maestros rurales que son los movilizados, pues han intentado ingresar a instalaciones del Ministerio de Trabajo y la policía ha usado los gases lacrimógenos. Ya los maestros, como podemos ver también en imágenes, han sido dispersados por esta clasificación que se registra en la Yanacocha, puertas del Ministerio de Trabajo, como lo decíamos. En el ambiente se siente todavía. No puedo hablar, pero pues es por aquello. En este momento, Diego, en instalaciones del Ministerio de Trabajo. Bien, bueno, claramente ya nuestra compañera se ve afectada por el gas. Pedimos que te cubras, que te cuides, no hay ningún problema. Nosotros relatamos desde acá. Claro, aquel vendedor también en su labor diaria, como nuestra compañera Andrea Taboada, las vendedoras, los vendedores, que también se ven afectados por estas movilizaciones, las gasificaciones, que no permiten que exista un normal desarrollo de sus actividades laborales con la que viven, con la que generan los recursos necesarios para ir a su casa y comprar los alimentos que hoy están por las nubes, por supuesto, debido a la situación actual. El Prado paceño, entonces, estamos viendo, está cortado al paso de los vehículos, a raíz de estas constantes movilizaciones, bloqueos en algunos otros sectores,
el teleférico se convierte en el gran aliado en la sede de gobierno y en la ciudad de El Alto. Y según una información a propósito del teleférico, es que en la empresa, Mi Teleférico, ha reforzado sus operaciones con más cabinas, ha incrementado cabinas en las líneas verde, que esa conecta la curva de Holguín con Irpavi, plateada, esa es prácticamente conecta las líneas roja, la morada, hasta la amarilla en la ciudad de El Alto, y la azul, que esta es exclusiva de la urbe alteña, para agilizar el traslado de pasajeros ante el incremento sustancial de justamente una demanda de pasajeros debido a la situación conflictiva que estamos viviendo en estos días, tanto en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, donde vimos también mayor, diríamos, cantidad de puntos de bloqueo, un impedimento del paso de los minibuses. Ayer hubo minibuses que se vieron afectados, con los vidrios rotos, apedreados por parte de algunos bloqueadores, sobre todo en la zona de Río Seco, donde pretenden llegar, no se sabe si es el punto final o un punto de paso, de los ponchos rojos que estaban marchando, hace instantes veíamos, y dirigiéndose hacia allí. Así que una jornada complicada. Fuerte abrazo a nuestra compañera Andrea, espero que pueda resguardecerse en esta situación bastante conflictiva que se está viviendo en el país. ¿Quién? Bien, vamos a hablar con Mario Herrera, ¿sí? Él es diputado supraestatal, porque, a ver, para mañana, no es ese, diríamos, el tema principal, pero mañana estaba prevista una sesión de la Comisión de Integración Regional. Se iba a llevar a cabo esta sesión en Sucre. Más temprano, la presidencia de la Asamblea Legislativa, vicepresidencia del Estado, emitió un comunicado en el que cancelaba esta reunión, la postergaba. Ahí está, la Comisión Permanente de Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integración. Esto debido a la situación actual que se está viviendo en el país, con puntos de bloqueo que, según el comandante de la policía, son 60 a nivel nacional, aunque si uno se va al mapa de transitabilidad del ABC, se encontrará con solo 22, por esta salvedad que les decía, que solo cuenta la red vial fundamental. A ver, ¿qué nos cuenta el diputado supraestatal Mario Herrera, a quien le agradecemos mucho la gentileza? ¿Cómo está, diputado? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Aquí, bueno, perfecto. Viendo todo esto, primero mi solidaridad con toda la gente del Alto, La Paz, que se está viendo afectada por todo este tema de bloqueos y marchas. Y bueno, también, como bien lo mencionaba ahí en ese comunicado que sacó la vicepresidencia, de una sesión que teníamos que tener el día de mañana en Sucre, pero dado todos los acontecimientos no será posible llegar a la ciudad. Así que bueno, tendremos que posponerla y estaremos ya predispuestos para tener esa reunión en una próxima ocasión. Para cerrar este tema de la comisión, ¿qué iba a ocurrir mañana en Sucre? ¿Qué trabajo cumple esta comisión, diputado? Bueno, esta comisión tiene, por un tema de reglamento y también por tema informativo, lo que hacemos es reunirnos una vez al mes, la comisión que la preside justamente el presidente nato de la Asamblea, que es el vicepresidente, presidente tanto de diputados como senadores y los presidentes de las comisiones de política exterior de ambas cámaras, junto con nosotros los supraestatales, para darle a conocer e informarles todas las actividades que hemos venido desarrollando. Pero bueno, en este caso no será posible, pero ya hemos tenido otros acercamientos en meses anteriores para que estén informados de todas las actividades que estamos realizando. Diputado, a propósito de lo que ocurre ahora, y usted, al ser un representante supraestatal en diferentes parlamentos regionales, ¿cómo están viendo sus colegas, nuestros vecinos, lo que ocurre actualmente en el país? Bueno, efectivamente ya, Diego, hemos recibido, en mi caso personal, he recibido algunas llamadas de algunos parlamentarios, ¿no? de países como de Colombia, también de Chile, consultando un poco de cómo está avanzando este tema, debido a qué son estos
bloqueos, marchas y todo lo que estamos viendo últimamente, especialmente en la ciudad del Alto, La Paz, a pesar de que todas vienen de otros lugares, pero con preocupación lo ven porque obviamente ven que hay un proceso que se había iniciado ya hace un poco más de 6 meses, que veían un cambio en Bolivia, un país más estable. Sin embargo, tipo de cosas obviamente causan más que todo preocupación en saber qué es lo que está pasando, que es una preocupación todavía en extremo. Entonces estamos trabajando con ellos, estamos contándoles la situación, pero hoy por hoy creemos que hay que mantener todavía cierta calma para poder transmitir hacia el exterior, todavía no transmitir problemas grandes, si bien vemos lo que está sucediendo a nivel interno, pero de un poco mantener la calma al expresar nuestras opiniones fuera del país. Diputado, en esta tarea de transmitir esta calma al exterior que usted, al ser un representante supraestatal, está asumiendo, ¿están teniendo algún tipo de acompañamiento o coordinación también, por ejemplo, con la Cancillería, que debería ser la institución encargada de hacer aquello? Mire, nosotros hemos tenido ya acercamiento, Diego, no solo en estos temas, sino que vemos también el accionar que está teniendo la Cancillería en muchas relaciones internacionales, y lo mismo estamos haciendo nosotros. Ya hemos tenido una reunión hace unas par de semanas atrás, si no me equivoco, en el cual comenzamos a trabajar de manera coordinada. Hoy por hoy también tenemos que ir viendo cómo se maneja este tema en el exterior, y creo que eso es lo que hemos hecho de una manera bien coherente y responsable, de estar en contacto con Cancillería para poder retransmitir lo que está ocurriendo en nuestro país. Diputado, además de estas llamadas que haya recibido de sus colegas, ¿ha tenido algún otro tipo de comunicación, por ejemplo, ya a nivel institucional o empresarial? ¿Están viendo con preocupación lo que ocurre en el país? Hay un comunicado que la anterior semana se conocía por parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que adelantaba y alertaba a sus ciudadanos a que no viajen a Bolivia en estos días por la alta conflictividad. Bueno, efectivamente, generalmente todo esto, esta entidad, en este caso Estados Unidos, siempre cumplen con normas, ¿no? Tienen sus normas y su procedimiento de alertar a ciudadanos. De los otros países no me han comunicado ni he tenido conocimiento de que estén alertando de esa manera también a sus conciudadanos, los ciudadanos de otros países que vienen para acá. Creo que hoy por hoy lo importante, y lo decía Diego, hay problemas, sabemos que hay esa tensión, lo estamos viendo en las imágenes que mostraban anteriormente ustedes de lo que está pasando, y no queremos llegar a eso. Yo creo sí que hay que tocar ahí el tema de fondo. El tema de fondo es que hay un proceso atrás de desestabilización, de que no quieren que las cosas avancen, que no quieren que las cosas se lleven adelante, y si bien pueden haber demandas que son legítimas, volvemos, las marchas, los bloqueos, todo ese tipo de cosas que al final se transforman en este tipo de acciones que no son las debidas por nuestros ciudadanos, es la que estamos teniendo los problemas actuales. Entonces creo que en todo proceso debe primar justamente el diálogo. Lo hemos visto también con la recientemente abrogación de una ley que era voluntaria, como la ley 1720, que hubo que de alguna manera retroceder, que no gana el país, no ganan los pequeños productores, pero lamentablemente las presiones y los bloqueos nuevamente son parte del país, y es lo que nosotros no deberíamos tolerar en este caso. Si bien usted es un representante supraestatal, obviamente es boliviano, está en la vida política y está al tanto de lo que viene ocurriendo en el país, ¿cuál es su lectura de estos últimos acontecimientos en torno a las tensiones, fracturas, errores que pueda encontrar en estos primeros 6 meses del gobierno y su relación con la Asamblea Legislativa, diputado? Bueno, yo creo que como en todas las cosas hay aspectos que se deben mejorar mucho, se debe trabajar mucho más lo que es la coordinación legislativa con el gobierno, de una vez poder trabajar todo lo que son las leyes estructurales que decíamos, ley de hidrocarburos, minería, impuestos, todo lo que se ha venido trabajando. Hay que hacerlo, hay que seguir trabajándolo, pero por el otro lado yo creo que viene un tema muy importante, y es lo que quería yo manifestar y que lo he hecho inclusive públicamente. Creo que hay un trasfondo muy oscuro. Yo creo que nuevamente hay sectores que están siendo movilizados para poder crear esta desestabilización tanto de la parte legislativa como también del Ejecutivo, y eso es lo que no tenemos que tolerar. No podemos seguir
trabajando ante medidas de presión, bloqueo. También hay gente que, desde mi punto de vista, está siendo utilizada nuevamente por otros sectores. Sabemos quiénes pueden ser, los sectores del MAS o allegados a Evo Morales, que pueden estar trabajando en ello para poder estabilizar un gobierno que lo que quiere, y la Asamblea Legislativa, que lo que quiere es trabajar, quiere generar empleos, quiere seguir trabajando por Bolivia, pero no podemos tolerar nuevamente este tipo de sucesos que están yendo de menor a mayor, pero con gente que desde el punto de vista está siendo, nuevamente lo repito, utilizada para hacer todo este tipo de actos. Diputado, hemos conversado con varios asambleístas de diferentes fuerzas políticas en la Asamblea y nos dicen que el gran problema en la Asamblea, por ejemplo, para que fluya el trabajo, es identifican a un viceministro, al viceministro Santamaría, que lo han catalogado como el viceministro Tranca. Eso lo hemos escuchado desde Libre, incluso algunos asambleístas del PDC. En el caso de los diputados supraestatales, ¿cómo viene a ser el trabajo y la coordinación de sus agendas? ¿Con quién coordinan? ¿Con solo el presidente de la Asamblea Legislativa, Edman Lara? ¿Con algún viceministro? ¿Con Cancillería? ¿O cómo nos podría explicar, por favor? Ahí nosotros trabajamos en dos aspectos. Uno es la comisión permanente que hacíamos referencia antes, que es la parte, llamémoslo así, formal. Sin embargo, en la interna trabajamos y coordinamos con la presidencia de la Cámara de Diputados, que es de quien dependemos nosotros, para poder conversar un poco también los avances, traerle a ellos también las recomendaciones normativas que traemos de todos estos parlamentos internacionales, y a nivel de agenda, en casos específicos, por ejemplo, hemos estado trabajando con la Cancillería por la preocupación que teníamos tanto de la adhesión plena al Mercosur, de cómo se viene trabajando, lo referido también a los nombramientos de embajadores y cónsules. Entonces, esos temas que son importantes porque nosotros tenemos también la voz en el exterior y entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que se está haciendo. Entonces, nosotros no trabajamos ya directamente con otro tipo de viceministerios, sino que los que atañen más a nuestras funciones, como son Cancillería, Viceministerio de Comercio Exterior y en el caso de la presidencia de la Cámara de Diputados, además de lo que viene a ser la comisión permanente presidida por la Vicepresidencia de la República. ¿Cómo anda este tema de la integración plena al Mercosur? ¿Se está avanzando? Recordemos que hay ciertos pasos que Bolivia debe cumplir, ciertos requisitos para homologar algunos aspectos propios de los países del Mercosur. Se han tenido los primeros avances, Diego. El hacer un trabajo que durante 2 años no se hizo hacerlo tan rápido ahora tampoco, se ha tenido que identificar toda la normativa. Hablábamos en su momento más de 2.000 leyes o normas que había que adecuar en el país. Hoy por hoy, a través de un trabajo minucioso que se ha realizado, necesarias para hacer eso son 700 y pico leyes más o menos. Sin embargo, ahí hay una serie de recomendaciones de hacer, porque son leyes muy puntuales que tampoco es que afecten, entonces hay que hacer recomendaciones quizás de hacer en su momento en este proceso que tenemos hasta el 2028, de hacer una ley ómnibus, por ejemplo, de agarrar por sectores y decir, bueno, esta dejamos aprobarla, porque si aprobamos uno por uno en la Asamblea, obviamente va a ser un trabajo muy largo y difícil de llegar hasta el 2028. Entonces, si hay avance, estamos trabajando para ello y nosotros, en el caso de los representantes supraestatales y en mi caso como representante ante el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur, estamos coadyuvando con ese trabajo y no solo desde el punto de vista normativo, sino también de poder ser un apoyo, de complementar nuestras actividades y acciones. Entonces, sí hay una coordinación, estamos yendo hacia adelante con ese tema y bueno, no es un tema que va a ser rápido, pero sí que va con los tiempos justos, pero creo que se va a poder salir adelante. Respecto a la designación de embajadores y cónsules, que usted nos decía también hacen un acompañamiento, seguimiento y claro, a 6 meses llama la atención que no tengamos un solo embajador o embajadora, ni siquiera ante organismos como Naciones Unidas o ante la OEA o ante la UNESCO, que generalmente son, diríamos, lugares importantes. ¿Qué decir embajadores en países? En el vecindario no tenemos nada aún. Sí, es una tarea y se lo hemos manifestado en este caso al canciller. Él obviamente nos ha dado sus razones porque no ha sido fácil asumir con todo este tema. No solo es un tema de procedimientos técnicos, sino también
de temas de recursos que se deben necesitar. También se estaba trabajando y nos lo dijo de esa manera, que próximamente se harían los nombramientos y que iban a priorizar los espacios en los cuales realmente Bolivia tiene que tener incidencia, de manera que sean los más importantes. Estamos hablando, en su momento nos tocó el tema, por ejemplo, de España, porque hay una serie de trámites que hacen nuestros connacionales por allá, y todo lo que son los países cercanos a nosotros, con los que tenemos una relación especialmente comercial y también de ayuda a los ciudadanos. Entonces hay un trabajo de la Cancillería, el Viceministerio de Comercio Exterior y también el Viceministerio de Temas Consulares, porque es muy importante atender a nuestros ciudadanos. Ahí nosotros, por ejemplo, nos hemos reunido y lo solicitaron en reunión cuando estuvimos en Bogotá sesionando por el Parlamento Andino, los residentes, se llaman ahí bolivianos en acción, y de una manera muy sincera nos manifestaron sus preocupaciones. Esa la hemos transmitido y se estarían haciendo los cambios en algunos trámites que se realizan en ese país. Entonces creo que es importante seguir escuchando. Yo sé que a veces las cosas, arreglar temas que en 20 años fueron muy complicados, arreglarlo en 6 meses, pero sí creo que también ya es tiempo de poder llegar a esas decisiones y en los países prioritarios nombrar nuestros embajadores y cónsules. Entonces, el que no se nombren embajadores es básicamente por una cuestión de que no existen los recursos, es decir, los dólares para que viajen se les pague a los que vuelvan, se les pague a los que vayan el viaje y los salarios. Bueno, ese es un tema que no solamente en esto digo, ¿no? Si lo hemos visto a nivel del gobierno, a nivel de los también temas subnacionales, prácticamente cómo quedó el Estado boliviano fue, a veces dicen el toco, no por acá, pero yo creo que el toco lo han dejado en el suelo. Entonces creo que primero hay que arreglar esos temas, tanto recursos económicos como también recursos de procedimiento, todo lo que viene a ser procedimiento de nombramiento, para que podamos tener la gente idónea y la gente capaz, y además en los lugares que realmente se necesitan, no en lugares en los cuales teníamos una gran embajada, pero era ¿para qué? Para solamente tener una presencia ideológica como era Irán y Venezuela, por ejemplo. Queremos agradecerle mucho, diputado, por acompañarnos esta mañana, el arranque de la tarde. Respecto a esta sesión, volviendo al punto inicial, ¿tienen más o menos algún plan B? No sé si pueden reunirse vía virtual o buscarán otra sede o pueden esperar hasta que más o menos se apacigüen las cosas. No, ahí nosotros vamos a esperar y tomaremos las decisiones correspondientes. A veces son los reglamentos, pero nosotros no nos regimos mucho los reglamentos, sino cuando son necesarios nos reunimos. Tenemos este mes de mayo para poder todavía reunirnos, así que esperaremos los próximos días y poder hacerlo desde la ciudad de La Paz o en otra ciudad que seamos nosotros notificados, pero hacerlo de manera como nos gusta, de manera presencial, para poder intercambiar los criterios, las ideas, y bueno, esperemos cómo avanza el país. Hoy por hoy lo importante es que el país vuelva a la calma, que podamos tener todos estos movimientos que se han generado, y vuelvo a repetirlo, en su gran mayoría gente utilizada, movimientos oscuros que hay por detrás, y que hoy por hoy a todos nos preocupa. Podemos ser de un lado o del otro, lo que nos preocupa es que Bolivia realmente tenga calma y por sobre todo además que tengamos la predisposición para trabajar en todo lo que son las reformas legislativas de aquí en adelante. Diputado, una última consulta. Recuerdo que el PDC, que había ganado en algunas regiones, no tenía la lista completa y en la lista incluía a representantes supraestatales. ¿Se pudo esto solucionar o realmente el número de representantes supraestatales es menor al oficial, diríamos? Lo hemos mantenido así, Diego. No hemos tenido nosotros algo notificación oficial, porque eso lo tenían que haber resuelto. Sin embargo, lo que se ha decidido es mantener nomás esto, sino que han quedado de alguna manera acéfalos, pero hoy por hoy entre los 6 representantes supraestatales estamos realizando el trabajo y también estamos representando a aquellas regiones que en su momento no tuvieron el espacio, como Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Así que en eso que se queden tranquilos, pero básicamente se ha mantenido con los 6 representantes en vez de los 9 que son establecidos. Ahora sí, lo despido. Muchas gracias, diputado. Ha sido un placer. Hasta otra oportunidad. Siempre un placer estar con ustedes y a disposición siempre para hablar de los temas, y vuelvo a mandar un mensaje para que podamos recobrar la tranquilidad, especialmente en el Alto, la ciudad de La Paz, y que todo este tipo de cosas no
no nos desvíen del problema principal que es sacar a Bolivia del mundo. Muchas gracias. Gracias a Mario Herrera, diputado supraestatal. A propósito de los conflictos, de qué manera esto preocupa, alerta a nuestros vecinos, a los organismos internacionales y el trabajo de la oficina supraestatal para la integración que se ha visto afectado, una reunión que tenían mañana en Sucre y que se ha postergado. Esto por un comunicado que hoy ha publicado la vicepresidencia. A propósito del vicepresidente, quiero contarles que el vicepresidente Edman Lara está participando en este momento, junto al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, en el 21º aniversario de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras en Cochabamba. Allí está en un acto el vicepresidente Edman Lara, acompañado en la testera del gobernador de Cochabamba. Bueno, esto como actualización informativa. Nos vamos a una pausa, ¿les parece? Al volver tenemos más. Aguárdenos, por favor. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Hola, ¿quieres comprar tus productos favoritos en la Razón Store? Hoy te enseño cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Primero, ingresa a larazón.ventas.com.bo desde tu navegador. 2. Elige el producto que más te guste. 3. Haz clic en añadir al carrito y selecciona ver carrito. Si todo está correcto, haz clic en continuar con el pago. Completa tus datos personales y selecciona el método de pago. Puedes cancelar mediante pago por QR, Tigo Money o tarjeta de crédito o débito. Y listo, podrás recoger tu compra en tu agencia de confianza de La Razón. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gracias por continuar en sintonía de Piedra, Papel y Tinta. Un datito sobre bloqueos. Hay bloqueos entre Lipari y Jupapina, esto en el sur del municipio de La Paz. Hay un desabastecimiento, obviamente, de productos básicos en el sector. Recordemos que esa región del sur paceño es también productora de ciertas hortalizas y verduras que llegan hasta los mercados de la sede de gobierno, algo que obviamente a raíz de estos bloqueos tampoco hay. Por lo tanto, si usted no encuentra tomatitos, diríamos, ya tiene la explicación a esos bloqueos en Jupapina. Si usted no encuentra papas, por los bloqueos que no llega desde Cochabamba esa producción. Si usted no encuentra pollo, por los bloqueos que no llegan desde Cochabamba o Santa Cruz y que le digo de la carne de res. Un buen momento para desempolvar de repente algunas recetas vegetarianas y darle la vuelta a la situación actual. La SACTA puede esperar, diríamos. Quien no puede esperar más es nuestra compañera Andrea Taboada. A ver, Andy, ¿cómo estás? Primero, preguntarte si estás a buen resguardo. Andy. Bueno, sí, Diego, nos hemos venido un poco hacia Correos en este momento. Continúa la gasificación, Diego, continúa. Hace unos segundos nada más se volvió a gasificar al sector del magisterio rural. Te decía en el primer contacto de que este sector pues se mantiene con la protesta, porque si bien ayer el día de ayer había un diálogo con el gobierno a las 3 de la tarde, el magisterio urbano es el que había llegado a un cuarto intermedio. Se van a volver a reunir el próximo 16 de mayo. Sin embargo, el magisterio rural no rompió diálogo. Solamente los dirigentes de Santa Cruz y Cochabamba estaban presentes. Sin embargo, La Paz no había llegado a esta reunión por, obviamente, los bloqueos, La Paz cercada, y que no había vuelos, decía uno de los dirigentes, unos segundos antes de que inicie la gasificación.
pues nos mencionaba lo que estaba sucediendo y qué es lo que iban a hacer. Vamos a escuchar las palabras del señor Rodrigo Loza, que es el secretario de Relaciones, que, bueno, nos decía por qué mantienen todavía esta protesta en puertas del Ministerio de Trabajo. Escuchemos. Nosotros como Magisterio Rural no hemos participado del diálogo en el departamento de Cochabamba, porque lo han cambiado a última hora, ustedes han visto, pasajes no hay, nosotros prácticamente no hemos podido llegar. Ahora, nosotros desmentimos cuando dice que hay un acuerdo con las federaciones, nosotros como Magisterio Rural no hemos sido partícipes de esa mesa de trabajo ni de negociación. Para mantener este paro, entonces este bloqueo también. Nosotros nos mantenemos firmes a las decisiones de un ampliado que hemos llevado el día lunes, en la cual hemos determinado el paro general indefinido hasta las últimas consecuencias. ¿Van a hacer los mítines de protesta todos los días? Todos los días, porque estamos en un paro indefinido. Vamos a hacer diferentes estrategias de lucha en la cual nosotros tenemos que lograr como dirigentes, también como bases, como magisterio, que nos sentimos afectados con la alza de la canasta familiar, y lo único que estamos pidiendo, la reposición salarial en un 30%, así como se ha planteado. ¿Van a esperar la convocatoria al diálogo o no van a asistir si son invitados? Prácticamente, si vamos a hablar de un incremento salarial, una reposición salarial, sí vamos a asistir. Pero si son otras las temáticas de negociaciones, no. Porque nosotros prácticamente estamos por algo justo. Y tampoco nosotros queremos lo que está pretendiendo una municipalización del 50-50. Eso también es una de las cosas que quiere hacer este gobierno. No lo vamos a permitir, porque el Estado es el que tiene que garantizar la educación fiscal y gratuita. Ahora están en puertas del ministerio, esperan hablar con el ministro. Claro, porque aquí es donde se gesta todo lo que es el ambiente laboral. Aquí vamos a estar hasta que nos venga a atender. Bien, ahí las palabras del dirigente, bueno, que segundos después inició la gasificación. Ya veíamos que algunos de los que estaban protestando en el lugar decían de que le daban 5 minutos al ministro para que salga y los atienda. Posteriormente empezaron los insultos con la policía boliviana, empujones, y bueno, se realizó esta gasificación que todavía de momentos vuelve a activarse. Lo decíamos hace unos segundos atrás, se estaba gasificando nuevamente al sector. Se los dispersa y nuevamente vuelven a reunirse el sector y se realiza aquello, ¿no? Totalmente cerradas las vías, el carril de bajada, carril de subida al tráfico vehicular están cerrados por esta gasificación y este momento tenso que todavía se vive en el centro paceño. El gas todavía se siente en este lugar, Diego, donde todavía, bueno, pues los manifestantes continúan prestos. Incluso se ha registrado un herido. Hemos tratado de conversar un poco, por lo menos con la gente que lo estaba atendiendo, y uno de ellos nos testificaba, ahí están las imágenes de lo que había ocurrido, ¿no? Nos decía de que había visto a un policía, bueno, lanzar un proyectil y que le había llegado a uno de los profesores que estaba en el lugar, bueno, realizando su protesta. Se lo estaba acercando al centro al centro de salud más cercano. Acá en la Camacho hay una posta, pues ahí es donde se lo está llevando a este profesor que había registrado pues esta herida en la cabeza, una herida abierta, nos decía. Escuchemos un poco de este relato que nos decía uno de los testigos. Disculpa, ¿qué es lo que ha sucedido, por favor? ¿Qué es lo que ha pasado con la situación? El joven se que ha visto que le ha llegado un problema. Yo vi que estaban enfrentándose y un policía agarró y disparó justamente hacia la cabeza de los profesores y lastimosamente le llegó al profesor en la cabeza proyectil. ¿Está con una herida abierta? Está una herida muy abierta, muy grande. La herida. ¿Ahora le están llevando al centro de salud? Sí, a la asistencia, porque es profunda la herida. Mire, yo soy una ciudadana que está pasando el joven igual. No podemos dejarlo así, ¿no? Por lo menos ahí teníamos uno de los testimonios de una de las personas que había visto
este herido, obviamente, como había sido afectado a este maestro que está siendo movilizado, ahora a una posta de salud para ser atendido. No sabemos si todavía hay más heridos, no sabemos si de los efectivos policiales también se registraron heridos. Sin embargo, la situación sigue tensa en este sector, Diego, así que a toda la población que esté cerca, sobre todo recordemos que ya en unos segundos más, incluso algunas actividades educativas están pasando clases y bueno, una madre de familia me decía, no sé qué voy a hacer, mi hijo pasa clases más arriba, tal vez ya ha salido, están tratando de comunicarse de alguna forma para que obviamente los estudiantes y los menores de edad no sean afectados también, ¿no? Así que a toda la población a tomar sus previsiones. Todavía se mantiene tenso el panorama acá en el centro paceño con esta movilización del magisterio rural, Diego. Bien, situación sin lugar a dudas complicada la que se está viviendo en el centro de La Paz. Ahí veíamos ese material que nos acabas de presentar, que has podido obtener con este maestro herido, con un gas aparentemente que le impactó en la cabeza, siendo trasladado. Y claro, esto ya puede ir escalando. Lastimosamente, esto nunca llega a parar y como tú relatabas, hay la gasificación. Se dispersan 5 minutos y vuelven a concentrarse. Hay una radicalización también de la protesta que responde conforme la policía vaya reaccionando y viceversa. Y este es un juego perverso de nunca acabar. Estamos viendo el paso de algunas motocicletas y algún efectivo de tránsito a tus espaldas. No sé si es que están habilitando el paso allá en el Prado, Andy. Te voy a mostrar un poco, si me permiten, voy a mover un poco la cámara. Bien, este es el panorama en la parte de abajo que se tiene. Se está diciendo a los transportistas de que no pasen por este lugar. Sin embargo, algunos están indicando de que trabajan por acá o tienen que recoger a alguien y que tienen que sí o sí pasar, ¿no? Se les está recomendando de que no vayan por este sector, pues porque todavía se mantiene tenso. Hace unos instantes, mientras tú conversabas conmigo, Diego, se escuchaba un cachorro de dinamita ahí. En este sector, así que el tránsito está tratando de desviarlos de alguna manera, los efectivos policiales, de que están impidiendo de alguna forma de que el transporte pase. Sin embargo, como te decía, hay algunos que dicen que tienen que pasar sí o sí por este lugar y bueno, se les está recomendando y se les está diciendo, ¿no?, de que todavía en este lugar hay de conflicto, que sería sobre todo en la Yanacocha, que es en el puerto, es el Ministerio de Trabajo donde está ocurriendo aquello. Y bueno, también se está mencionando a la población de que no pase por este sector. Yo me encuentro en la Obelisco en este momento y bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? Bien, ahí veíamos un vehículo oficial, el que sí podía pasar. Entonces, hasta el Obelisco más o menos está una relativa normalidad, aunque no se ve el tráfico habitual. Nos imaginamos que el desvío es por la Bueno, a la altura del Monje Campero, hacia la Camacho, vías adyacentes al Prado Paceño, que está bastante complicado. Qué decir, el centro, también la Plaza Murillo. Y déjenme leerles otros cortes de vías que publicaba la policía. Y decía, a la avenida Bautista, a la altura del Cementerio General, los trabajadores de educación rural, creo que era este que partía. Naciones Unidas, a la altura de la Portada, la Confederación Médica de Bolivia y Trabajadores Fabriles, también una concentración y cierre de vías. En el Alto Río Seco, Juan Pablo II, Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos, marcha y bloqueo de calles. En la Cervecería, a las 11 también se tenía previsto una concentración de la Central Obrera Boliviana. Y la sede de la Federación de Choferes, Chuquiago Marca, un mitin de protesta. También ahí cerquita del Ministerio de Trabajo, en la Socabaya, La Paz Limpia, ¿no? Tráfico vehicular obstruido entre las calles Mercado y Socabaya. Este ya un tema local. Situación que les digo más que complicada en el centro paceño, múltiples organizaciones, manifestaciones, marchas que impiden el normal desenvolvimiento en La Paz. Que otro día complicado, Andy. No sé si tienes algo más.
Totalmente, Diego, totalmente. Bueno, se está complicando más la situación con algunos sectores sociales, ¿no? Y estos bloqueos también que se van registrando. Recordemos que la jornada pasada, en horas de la noche, en la ciudad del Alto, se veía también temas de violencia, e incluso algunos delincuentes, se podría decir, que aprovechan este tipo de manifestaciones para, bueno, hacerse pasar por algunos de ellos y generar también caos y terror en la ciudadanía, que incluso amenazaban con saqueos en algunas tiendas, ¿no? Es lamentable lo que está sucediendo y sin embargo el departamento de La Paz todavía sigue cercado, la ciudad de La Paz también en conflicto, y a eso hacía referencia también el alcalde de La Paz, César Dottweiler, quien indicaba de que por falta de diésel y obviamente este combustible que es importante para algunas tareas que realiza el municipio, se va a cortar de alguna forma el levantamiento de la basura en diferentes zonas. Ha pedido a la población a de que no saque la basura, que guarde un poco en su casa hasta el momento de que bueno, los camiones de basura puedan recorrer aquello. Se está haciendo, decía él, un trabajo sistemático para que sí los donde se guarda toda la basura, los contenedores ya están llenos, recién pasarían los camiones de basura, pero se pide a la población paciencia. Decía también que el Pumacatari va a parar todas sus rutas porque no encuentra el diésel y están garantizando este combustible para los sectores que más necesitan, como Salto y también el recojo de la basura. Escuchemos las palabras del alcalde en cuanto a cómo afecta sobre todo al municipio paceño este tipo de bloqueos y cómo se encuentra al momento los sectores movilizados por la falta de diálogo. Bueno, para nosotros es muy preocupante. Me refiero no solamente como alcalde, sino como ciudadano. La situación que estamos viviendo en nuestra ciudad de La Paz, prácticamente estamos cercados. Y este cerco ha provocado de que varios insumos que necesita el funcionamiento de nuestra ciudad estén prácticamente ya en carencia. Hemos visto sentidas necesidades en la producción de combustible. En este caso tengo el dato, la referencia de las empresas que hacen el recojo de residuos sólidos en nuestras calles, quienes ya no están contando con el diésel correspondiente y de alguna manera las operaciones se están limitando. Y aprovecho hoy, a través de los medios de comunicación, solicitar a nuestros vecinos que por un tiempo, por favor, mantengan todavía la basura dentro de casa, el tiempo que se lo pueda mantener ahí, porque estamos con complicaciones en diferentes rutas para poder cumplir con el recojo programado como se tiene previsto. Solamente les doy un dato: La Paz Limpia necesita 3.700 litros día de diésel. ¿Sí? Trébol, 1.000 litros día de diésel. Colina, 1.400 litros de diésel. Y esto, por supuesto, está suspendido porque no ha habido la provisión continua de este combustible, y eso está provocando que con lo que podamos conseguir de donde estamos buscando y apoyando a nuestras empresas del recojo de residuos sólidos, ¿cierto?, podamos todavía contemplar alguna. Bien, ahí están las palabras del alcalde en cuanto a la afectación en el municipio, también por la falta de diésel que, bueno, está siendo desabastecido también ahora por este cerco a La Paz, ¿no? Ayer veíamos y hoy también filas en diferentes sectores que, bueno, distribuyen este combustible importante también a los vehículos de alto tonelaje en esta ocasión. Diego, es lo que se ve. También la diputada Elisa Claros decía que por este tema de los bloqueos y el cerco a La Paz, ella decía que está protagonizado por el expresidente Evo Morales y va a presentar una denuncia ante la CIDH el día de mañana. Decía que también espera que la justicia pueda también, bueno, aprehender a los dirigentes que están encabezando estas movilizaciones, decía la diputada. Escuchemos a la diputada Elisa Claros. Voy a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es la primera vez que Evo Morales manda a acercar ciudades. Hemos visto lo mismo, la misma amenaza en el 2019. Hemos visto el año pasado que lamentablemente en el municipio de Yayagua también ha mandado a acercar ciudades, no dejaba pasar ambulancias, no dejaba pasar alimentos de primera necesidad, oxígeno, y esto no se ha visto ni en tiempos de guerra. Entonces, la justicia boliviana lamentablemente no ha avanzado como correspondía referente a estas denuncias que hemos presentado en estos casos
pasos importantes, por eso es necesario acudir a otras instancias. No podemos permitir que personajes como Evo Morales sigan amenazando de manera cobarde desde Chapare, manden a acercar ciudades, manden a desestabilizar y causen dolor, llanto en la población boliviana. ¿Cuándo se presentaría? El día de mañana nosotros vamos a hacer efectiva esta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que actúen de manera inmediata. ¿Delitos o qué? Delitos de lesa humanidad, porque no se han dejado pasar ambulancias, se ha atentado contra los derechos de los ciudadanos bolivianos, se está atentando contra el derecho al acceso incluso al agua, a la alimentación, a la sanidad de los ciudadanos del Departamento de La Paz, que en este momento se encuentran cercados. No podemos permitir que grupos radicales que están manejados por Evo Morales intenten cercar la ciudad de La Paz y ninguna otra ciudad. En este momento están causando incluso daños a propiedad pública y a propiedad privada. Yo he pasado 10 horas por los bloqueos y he podido ver cómo estos grupos radicales no tienen justificativo para hacer lo que están haciendo. Lo que están haciendo es chicotear a las personas, apedrear, pegarles y en muchos de los casos hasta les quitan los celulares, ¿no? Entonces, no podemos seguir. Ahí está, con esta denuncia que se va a presentar el día de mañana por la diputada, y ella mencionaba, ¿no?, de que va a presentar esto ante la CIDH por este cerco que se está realizando en La Paz, y que ella indica de que sería por parte del expresidente Evo Morales. En cuanto a este tema, sobre todo lo que se puede informar al momento, Diego, de estos bloqueos, el cerco a La Paz, la afectación al municipio también que se ha estado desarrollando, y el momento tenso que todavía se vive acá en el centro paceño por el magisterio rural. Gracias, Andy. Como siempre, esperemos mañana tener otro panorama mejor. Lo mismo decíamos ayer al cierre y mejor ya no insistimos porque nos va peor. Gracias, Andy. Hasta mañana. Gracias, Diego. Si me permites un temita nada más, sí. La yapita del día, como lo decíamos, Esa. Hoy diputados va a sesionar, por favor, también decían que pues, posiblemente trate la ley de 1720, bueno, el proyecto de ley de abrogación a la ley 1720, que quizá lo podrían ingresar por dispensación, porque es un tema urgente. Esto nos decía el diputado Alejandro Reyes. Por favor, si podemos poner las imágenes también y las declaraciones del diputado. Vamos a sesionar esta tarde a las 3 de la tarde. No sabemos si va a haber una modificación del orden del día, pero en todo caso podríamos tratar seguramente la ley 1720 que ha sido ayer aprobada o abrogada, perdón, en senadores, las modificaciones. En todo caso estamos abiertos. Lo importante acá es avanzar en la pacificación del país. Ahora se decía que podría haber un reemplazo de esta ley con otra ley también. La CAO va a presentar una en 60 días. ¿Qué opinan? Una ley que tenga socialización y que tenga las observaciones suficientes de todos los sectores para construirla, yo creo que es lo prudente y lo necesario. Entonces no habría problema en construir una nueva ley. Seguramente vamos a tener más de 2/3 para el tratamiento de una ley en dispensación de trámite. Muchísimas gracias, diputado. Ahí para dato también, Diego, la vigilia que estaba por parte de los indígenas en puertas de la Asamblea Legislativa se ha levantado. Ellos están descansando en instalaciones de la Federación de Mineros y también parte en instalaciones de la Central Obrera Boliviana. Está ubicado en instalaciones que están un poco más arriba de la terminal de buses. Así que todavía están a la espera ellos para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? En cuanto a este tema también, ¿no?, de la abrogación de la 1720, un tema que moviliza también a otro sector del país. Esa era la yapita, Diego, así que mañana esperemos que haya mejores noticias. Ojalá que sí. Ojalá. Gracias por la yapita, siempre Andy tan generosa. Hasta mañana, nuestra compañera Andrea Taboada. A propósito de los conflictos en el país, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha dado a conocer una propuesta a través de una nota de prensa que han publicado sobre enfrentar la crisis. Y en una parte destacada decía: la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia considera que es adecuada la intervención de mediadores de entidades nacionales, como la Defensoría del Pueblo o la Asamblea de Derechos Humanos, e internacionales, como la Oficina de Naciones Unidas en Bolivia, con experiencia en el manejo de conflictos complejos y cuya ya imparcialidad queda fuera de duda. Dicen que los empresarios privados reiteran su disposición a apoyar en todas las iniciativas orientadas a la estabilización económica, la recuperación productiva y la defensa de la institucionalidad democrática. Termina este comunicado diciendo: Bolivia necesita acuerdos
certidumbre, responsabilidad y visión de futuro. Solo mediante el diálogo, el respeto a la ley y el trabajo conjunto será posible superar la crisis y construir un país con mayores oportunidades para todos. Los detalles, esto y más, se encontrará en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.larazon.bo. Ya que nuestra compañera Andrea dice la yapita, nosotros también tenemos yapita. Se llama Fuera de Contexto y viene así. ¿Qué foto? Miren, la foto y el texto del gran Claudio Rosell, y dice lo siguiente: Diana, la cazadora, la de las encrucijadas, celebraba el buen Cortázar. Artemisa le llamaban en la antigua Roma, flechadora de estrellas en el Paseo Reforma, y sin importar dónde ni con qué nombre se la conoce, sigue siendo símbolo de libertad, fortaleza y conexión con la naturaleza. Qué linda foto. Gracias a Claudio Rosell, como siempre. Y a ustedes por la gentileza, por la preferencia. Mañana, si todo va bien, nos vemos a las 11. Que tengan un excelente resto de jornada. Los detalles de lo que ocurra en la sesión de diputados de las 3 de la tarde lo tendrá solamente en La Razón. Gracias. Hasta mañana. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón